Gloria a Dios. ¿Venimos dispuestos, hermanos? Gloria al Señor. En el mundo entero se habla de que el hombre tiene que buscar conocer de Dios y aceptar a Dios en su corazón. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer, a llamar al hombre para que el hombre reciba a Jesucristo. Pero Dios quiere que esto se enseñe tal y como Él lo determinó que se enseñara. No es el hombre quien decide aceptar a Cristo, no es el hombre quien determina aceptar a Cristo, no es el hombre el que está dispuesto a buscar a Dios y poner a Dios en su corazón a través de la fe, porque el hombre no tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, y el hombre natural no puede entender a Dios. Por eso es que Dios quiere explicarnos a nosotros que todo esto aquí del cristianismo y toda esta relación con Dios es provocada por Dios, es enseñada por Dios, guiada por Dios y realizada por Dios en cada hombre que va aceptando al Señor en su corazón. El hombre no determina ser hombre. El hombre no decide nacer. El hombre se descubre que es un hombre cuando ya está nacido. Y si está nacido es porque es hijo de alguien. Gloria al Señor. En el caso de nosotros, los hijos de Dios, sabemos que ahora sabemos que somos hijos de Dios porque Dios nos hizo nacer de Él. Y a todos aquellos que hemos nacido de Dios, Jesucristo vino a buscarlos para salvarlos porque estaban perdidos, descarriados como ovejas aquí en la tierra. Pero Dios quiere que el mundo entienda que el hombre no es quien determina ser hijo de Dios. Nadie ni nada puede determinar ser hijo de algo o de alguien. No puede nada decirle a Dios que lo haga su hijo. O sea, si no es hijo, no puede ni amarlo, ni recibirlo, ni seguirlo, ni estar agradecido, sino solamente cuando descubre esta persona por medio de la instrucción y la enseñanza de Dios que él es un hijo de Dios. Nadie se convierte en hijo de Dios aquí en la tierra. Gloria al Señor. El que es hijo de Dios es hijo de Dios aunque esté esclavizado por el diablo. Y Jesucristo a eso fue que vino, a sacarlo de esa esclavitud, precisamente porque es un hijo de Dios. Es Dios quien determina lo que el hombre va a hacer aquí en la tierra. Gloria al Señor. No es el hombre, y pareciera, como piensan y dicen en el mundo y en muchas iglesias, que el hombre decide su destino. No, no es así. Gloria a Dios. Hay unos hombres que tienen un destino y hay otros hombres que tienen otro destino. Gloria al Señor. Por eso es que Dios habla en su palabra que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios. Eso no es un destino que yo me busco. Ese es un destino que previamente había sido preparado para que yo anduviera en él después de que Cristo me rescatara del pecado. Pero mire lo que dice. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 32 y versículo número 8. Salmos 32, 8. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí, hermanos? Es Dios por medio de un profeta hablándole al pueblo suyo o a aquellos que iban a entender este mensaje. Le dice el profeta al hombre de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender.
No le dice que entienda, no le dice que procure entender, no le dice de que está siendo llamado para que él obedezca, para que él haga. No, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Después le dice en el 9, perdón, el 8 dice: sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tú no debes seguir en la forma que estás ahora. No seas más como un caballo o como un mulo sin entendimiento. ¿Qué está diciendo? Yo te voy a dar ahora entendimiento, porque él está diciendo: yo te haré entender, para que no seas como una mente animal que no razona. Por más que lo llamen, por más que lo guíen, por más que le enseñen, el animal no razona, no tiene razón. Por eso es que Cristo dice, Dios dice en su palabra: yo te voy a hacer entender. No es si tú quieres entender, no, tú vas a entender. Porque eso es la determinación mía, esa es mi voluntad, sacarte de la ignorancia en la que tú te encuentras, para que sepas quién soy yo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No debes andar ya más así como has andado toda tu vida. A mí no me agrada eso, y eres mi hijo, por lo tanto te voy a sacar de esa condición y te voy a colocar en el destino que yo tenía preparado para ti. Te voy a hacer entender, te voy a enseñar el camino en que tú debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y cuando Dios pone los ojos sobre nosotros, hermanos, ya ahí la cosa se arregló, porque Él es quien comienza a gobernarnos a nosotros. Nosotros no nos podemos gobernar, somos gobernados por Dios. Gloria al Señor. Aunque antes éramos gobernados por el diablo cuando estábamos en esclavitud, pero Cristo viene a sacarnos de la esclavitud y a hacernos libres para que le sirvamos a Él, bajo la instrucción y la voluntad de Él, no con lo que nosotros determinemos hacer. Jeremías capítulo 1, mire qué lindo esto. Gloria al Señor. Es que dice la gente que yo tengo libre albedrío y que si yo quiero le sirvo a Dios y si no, no. Eso es lo que yo puedo pensar mientras yo soy un esclavo del diablo, porque es lo que el diablo me da a pensar a mí. Y me gusta decir eso, que yo tengo libre albedrío, porque me puedo esconder en eso para seguir desobedeciendo a Dios. Pero si estoy desobedeciendo a Dios, no es porque yo quiero, ni es por mi libre albedrío, sino que porque soy un esclavo del diablo, que me tiene cautivo, prisionero, bajo la voluntad de Él. No soy libre, solo deseo lo malo, solo deseo hacer lo que es incorrecto. No quiero las cosas de Dios porque no tengo la mente de Cristo, sino que la mente del diablo es la que me mete a mí, en mi corazón, las cosas que yo debo hacer. Entonces, como se me habla de Cristo y digo, no, ahorita no voy a ir a la iglesia, yo voy después, yo voy a esperar un tiempo, yo cuando quiera ir yo voy. Son las palabras y los pensamientos que el enemigo pone. De ahí se saca que la persona es la que decide si acepta a Cristo o no, que la persona es la que decide si nace de nuevo o no, la persona es la que decide si va al cielo o va al infierno. Eso no es así con las palabras que hoy vamos a tener de parte del Señor. Dios escoge a un profeta y es Él quien lo hace profeta y quien lo escoge desde antes de la fundación del mundo. Y oiga lo que dice Dios respecto a esto. No es que el profeta, no es que un hombre busca a Dios y Dios mira lo bueno que ese hombre es, y entonces Dios le da la oportunidad de ser profeta. No es así. Todos nosotros los que le servimos a Dios somos una escogencia que Dios toma nuestra vida, y desde antes que nazcamos aquí en la tierra estamos preparados para servirle a Dios en lo que Dios quiere que nosotros le sirvamos. No podemos dejar de hacerlo.
Gloria al Señor. Eso para los que verdaderamente somos escogidos por el Señor para esta función. Dice Jeremías capítulo 1 y versículo 4. Vino pues, dice el profeta, palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, yo te conozco antes de que tú fueras engendrado en el vientre de tu madre. Y quien te formó fui yo. Pero antes de que yo te formase en el vientre, yo ya te conocía. Mire dónde viene la cosa, hermano. Libre albedrío. Gloria a Dios. No es así. La decisión es la voluntad de Dios sobre nuestros corazones, lo que nos hace a nosotros cambiar radicalmente. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Oiga esto, qué lindo. Te di por profeta a las naciones. Todo esto está planificado para ti desde antes de que fuera formado en el vientre. No es una determinación del hombre, que el hombre decide servirle a Dios. No. Te haré entender y te enseñaré el camino en que tú tienes que andar. Le está diciendo a Jeremías: te di por profeta a las naciones. Entonces el hombre que no está todavía renovado en su entendimiento, en su corazón y en su mente, le dice: y yo dije, dice el profeta, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy niño. Eso no puede ser, porque ni siquiera sé hablar. ¿Cómo yo voy a ser profeta? Entonces Dios le responde al profeta: no digas soy un niño. Escucha esto. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mandé. No digas soy un niño. Es mejor que te acostumbres y que sepas que eres un escogido mío, que yo te voy a usar, que yo te voy a enviar y que yo voy a hacer que tú hables todo lo que yo ponga en tu lengua. No es un asunto tuyo, es una ejecución de mi voluntad en tu persona. Hay muchas personas que dicen: entonces nosotros somos autómatas, entonces nosotros somos esclavos. Esclavos sí somos, porque nosotros fuimos comprados por el precio de la sangre de Jesucristo. Todos los que Dios llama ahora. No somos autómatas. ¿Cómo es la palabra? Autómatas. Gloria al Señor, porque tenemos razón, tenemos sentido, tenemos corazón, tenemos decisiones dentro de nuestro corazón, que son las decisiones que Dios ha puesto en nosotros. Un cristiano no vive por su voluntad. El primer cristiano, si lo queremos conocer, es el propio Cristo. Y Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él no venía a hacer su voluntad, sino que Él venía a cumplir una misión que Dios le había mandado a hacer aquí a la tierra. Ahora nos ha tomado a nosotros y paso a paso Él nos viene enseñando a nosotros que debemos obedecer al Señor. Eso es lo que nos conviene. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Mi paz les he traído, mi paz les voy a dejar. Pidan todo lo que quieran y les será dado. Si ustedes ponen la fe, si ustedes logran creer, porque no es todo mundo que escucha esta palabra la que va a creer, pero sí van a creer a aquellos que Cristo vino a buscar. Gloria al Señor. Entonces dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Todo esto, Jeremías, yo lo había planificado para ti, para que este fuera tu destino, ser esto. Entonces él viene igual que Moisés: Señor, envía al que debes enviar, porque yo soy tardo en el habla. Este le dice: no sé hablar. Todo se niega. No sé hablar, pues dice: tú irás donde yo te mande y tú harás todo lo que yo te diga. Esto es libre albedrío. Este hombre tendría que decidir si ir o no. Si no vas, le dice Dios a Moisés, de aquí no sales y te vas a secar de hambre,
porque ya Moisés llevaba 40 días y 40 noches de estar refutando al Señor, hasta que fue convencido por Dios y su vida fue transformada, y él fue a Egipto, Moisés, solamente a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se coloca en el corazón del hombre y en la mente del hombre, y ya no tenemos otra cosa más que creer que verdaderamente fuimos tomados por Dios y que la voluntad de Dios es la que está en nosotros. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo número 11. Nosotros decidimos si somos de Dios o no somos de Dios. Nosotros decidimos si nacemos de nuevo o no queremos nacer de nuevo. Eso no es asunto de decisión. Ese es asunto de la gracia de Dios que viene a las vidas de las personas, y las personas por gracia de Cristo, que significa darle a las personas lo que las personas no merecen. La salvación es un milagro de Dios. Gloria al Señor. Cristo primero nos compra a nosotros y después nos viene a buscar y nos lava, nos santifica, nos purifica de todos nuestros pecados y nos hace libre y coloca su voluntad dentro de nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Por eso Cristo expresa aquí en el libro de Mateo, capítulo número 11 y versículo 25. Oiga esto. Y el libre albedrío aquí se pierde. Usted lo busca y no lo encuentra. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Oiga las palabras de Jesucristo. 26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, le dice él a las personas que estaban ahí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce, dice, al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino solamente el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No es asunto de inteligencia, no es asunto de capacidad nuestra, no es asunto de querer nosotros aceptar sí o no. No, solamente aquellos a los cuales el Hijo, que es Jesucristo, se lo quiera revelar. Y si no hay revelación, no hay entendimiento. Cuando una cosa está en misterio, no se puede entender. Y todos los asuntos de Dios son un misterio para los hombres, porque los hombres se ríen cuando le hablan algo del Señor, porque no entienden. Se burlan porque no entienden, y no hacen caso porque no entienden, y no aceptan en su corazón porque no entienden, porque no tienen entendimiento. Pero hay algunos que dice el Señor que Él se lo quiere revelar. Conocer a Dios es un misterio. Nadie conoce a Cristo aquí en la tierra a menos que Cristo se lo revele a esa persona. Ni tampoco, dice alguien aquí en la tierra, conoce al Padre si Cristo no le revela quién es verdaderamente Dios el Padre. Gloria al Señor. Porque dice solamente aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, que una persona puede tener años y años y años oyendo, y esto, las personas están en contra de esta doctrina. Una vez dijo un pastor: si ese es el Dios único que existe, yo no quiero creer en él. Un pastor. Si el Dios mío es alguien que escoge a uno y a otros no, yo no quiero que ese sea mi Dios, dijo un pastor. Gloria al Señor. Pero usted va a ver la palabra lo que nos enseña a nosotros. Yo creo que lo que hay que hacer, y a estas personas empecinadas en el error, es que estas personas deben de estudiar la palabra del Señor y ver lo que dice la Biblia. Como yo le digo a muchas personas que hablan conmigo: a mí no me traigas una historia, a mí no me traigas una experiencia, a mí no me traigas un testimonio de alguien que yo no conozco, a mí no me traigas algo emocional. A mí tráeme la palabra y dime dónde dice lo que tú me estás diciendo a mí. Porque yo es así que te quiero hablar,
con la palabra de Dios. Aquí dice que nadie puede conocer al Padre ni a Jesucristo, sino únicamente aquel a quien Él, Jesucristo, se lo quiera revelar. O sea que es Cristo quien decide quién se salva y quién no se salva. Gloria al Señor. Pero por eso es que dice que Él nos escoge a nosotros antes de la fundación del mundo. Esto debe alegrarnos a nosotros y a todo aquel que escuche esto. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque este va a decir: oh, entonces yo soy uno de esos escogidos. Por eso es que mi vida ha cambiado. Por eso es que soy diferente ahora. Porque Dios ha venido por mí a través de Jesucristo. No ponerse en contra de la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios 2 y versículo 14. ¿Por qué tiene que ser una revelación? Porque el hombre no puede, aunque Dios le abra sus pensamientos, si no ha nacido de nuevo a través del Espíritu que viene por gracia a la persona y no por sabiduría ni por inteligencia del hombre. Entonces es que de esta manera el hombre puede entender a Dios. Pero mire lo que dice Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es aquel que era yo antes, que yo no conocía a Cristo, que yo no sabía de Dios. Me hablaban y me decían, pero yo me acuerdo que en ese tiempo, para mí, cualquier cosa que me dijeran de Dios, yo lo tomaba como una cosa de religiosidad, de fanatismo. Porque no entendí, está muerta. La persona está muerta en sus delitos y pecados. No sabe entender porque no oye, no ve, ni entiende. El hombre natural, el que no ha nacido del Espíritu de Dios, por medio de la revelación de la palabra de la gracia de Dios en el corazón de la persona. Pero dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y una persona dice, todos podemos entender. Le digo, porque a usted le gusta ir en contra de lo que la palabra dice. La palabra dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Le es imposible. Por eso tiene que venir una revelación de parte de Dios a través de Jesucristo. Como Cristo dice, nadie puede conocer al Padre sino solamente el Hijo. Ni al Hijo conoce alguno sino el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y la revelación tiene que ser algo espiritual, un entendimiento que Dios nos da a nosotros, que nosotros comenzamos a identificar a Dios y nuestra vida comienza a ser transformada. Gloria al Señor. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe, no puede captar, no puede entender, no puede llegar a pensar ni siquiera en qué es lo que aquello está diciendo, porque no hay revelación, no hay entendimiento. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. O sea, todo lo de Dios, todo lo de Cristo, todo lo de las iglesias, todas las cosas relacionadas con los asuntos del Señor, las cosas espirituales, son locura para el mundo. Usted es un loco para el mundo y yo también. Gloria al Señor. Por eso trataron así a Jesucristo, como un loco. ¿Me entiende? Porque decía absurdo. Jesucristo, dicen ellos, hablaba absurdo. Decía que era rey y andaba todo sucio. Cosas contradictorias. Porque ellos no entienden el reinado del Señor. Ahora nosotros sabemos que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, y siempre lo fue. Nosotros sabemos quién es Jesucristo. Nosotros sabemos quién es Dios Padre. Gloria al Señor. Ahora dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que para poder entender a Dios, para poder saber lo que la Biblia dice, en realidad hay que haber nacido del Espíritu de Dios. Y este nacimiento no es porque alguien venga ahora a decir, Señor, hazme nacer. ¿Y cómo va a hacer nacer qué si no existe? Si algo no ha nacido, no existe todavía.
Señor, hazme tu hijo. Enseñan unas cosas ridículas. Señor, hazme tu hijo, yo quiero ser tu hijo. ¿Dónde ha visto usted algo o alguien pidiendo ser hijo de alguien? Si los hijos se tienen y los hijos no saben que son hijos hasta que son engendrados y nacidos y van conociendo a su padre poco a poco. Es lo que pasó con cada uno de los hijos de Dios. Nosotros que nos hemos dado cuenta que hemos nacido de Él, que fuimos engendrados por Dios y que a nosotros nos corresponden las cosas del Señor como hijos, como herederos. Versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice el versículo 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá al Señor? Mas nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, es porque Dios nos imputó, nos metió algo dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Por eso es que nosotros persistimos en llevar esta vida que llevamos delante del Señor. Por eso es que nosotros sentimos ese amor a Dios, porque nosotros sabemos 100% que nosotros somos hijos de Él. Y eso no hay quien pueda borrarlo de nuestro corazón. Gloria al Señor. No hay quien pueda quitarnos a nosotros del camino del Señor si verdaderamente somos hijos, porque la Biblia dice que Cristo nos ha tomado a cada uno de nosotros de su mano y Él es el que nos lleva, el que nos guía a nosotros y que nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. No soy yo el que lucho por estar en Cristo. No soy yo el que quiero llegar a ver si logro llegar. No. Yo no tengo que buscar nada para lograr. Todo lo puedo en Cristo a través de la fe, porque Él es quien me da la fuerza, quien me fortalece. Pero dice el 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, la iglesia, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe qué significa? Que todos nosotros, igual que Cristo pensaba, pensamos nosotros, y Cristo pensaba como Dios pensaba allá en el cielo. Jesucristo dijo: las palabras que yo les hablo no son mías, sino del que me envió. ¿Oyó? Y de la mente es donde están guardados los pensamientos. Las palabras que yo les hablo no son mías, sino del que me envió. Ustedes irán, pero yo quiero que ustedes, la palabra que ustedes hablen, sean no la palabra de ustedes, sino la palabra mía. Es por eso que nosotros recibimos como herencia la mente de Jesucristo y comenzamos a cambiar la forma de hablar. Dios le bendiga, hermano, Dios le perdone. No se preocupe, hermano, yo ni me acuerdo de eso. No, hermano, yo no tengo por qué tener nada en contra suya. Lo que me digan, no, hermano, tranquilo, hermano. Y todo es orar, y todo es pedirle a Dios, y todo es tratar de agradar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Somos igualitos a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la misma manera de pensar de Jesucristo. Gloria al Señor. Eso es porque nosotros somos inteligentes, porque estudiamos mucho. No, es porque el Señor puso eso en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Pero no es decisión del hombre. Gloria a Dios. Si los hombres pudieran decidir ser salvos, no tendrían necesidad de que Cristo hubiera venido. Pero Cristo no vino a la tierra a salvar al mundo entero, como la gente piensa y como vimos en el estudio anterior, sino que Cristo vino, como dijo el ángel Gabriel a José: ponle por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. El libro de Romanos, capítulo número 9. Gloria al Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Romanos 9. Quiero que leamos esto y que veamos esto. El hombre es quien decida ser salvo, ser de Dios o no. El hombre es quien decide, porque Dios no ama a todos. Usted está muy equivocado en eso. Gloria a Dios. La Biblia tiene las instrucciones de Dios para que nosotros esclarezcamos la manera de pensar de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón.
Dios me ama así como yo soy. No importa si yo soy un asesino, un criminal, Dios nos ama a todos. Usted está muy equivocado. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí y póngase en línea o de acuerdo con la palabra de Dios para que no viva errado. Esto es, dice el apóstol Pablo, Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, no todos los hombres, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia de Dios. No todos los hombres, sino los que descienden, sigue diciendo, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta. Aquí comienza. Por este tiempo le dijo Dios a Abraham, vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, dice Pablo, sino también cuando Rebeca, Rebeca, la esposa de Isaac, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues, oiga esto, hermano, libre albedrío, desaparece aquí el libre albedrío. Pues, dice el 11, no habían concibió de nuestro padre Isaac, dice Pablo, porque él era judío, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección de Dios, permaneciese. No por las obras, o sea, lo que yo pueda hacer, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, dice el 12, a Abraham, el mayor servirá al menor, como está escrito, dice el apóstol Pablo, de los dos que estaban en el vientre que no habían hecho ni bien ni mal, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí antes de que ellos salieran del vientre. Uno es el que escoge si ama a Dios o si es amado por Dios. Uno es el que quiere ser hijo de Dios o desprecia ser hijo de Dios. No, Señor, eso ya viene. Si no le creemos a la Escritura, estamos perdidos y no hay salvación para nosotros. Aunque no le guste a la persona debe aceptar esto. Si ese es el Dios de la iglesia, prefiero no creer en él, dijo un pastor una vez. Si Dios escoge a unos y a otros menosprecia, si Dios ama a uno y aborrece a otro, yo no quiero ese Dios, dijo un pastor. Y yo dije, si no quieres a ese Dios, el infierno te espera. Porque este es el único Dios, el que ama y el que aborrece al que él quiere. Gloria al Señor. Ahora, si habla de amar a uno y aborrecer a otro, quiere decir que Dios sí hace eso. Vamos a volverlo a leer. Versículo número 11. La mujer está embarazada, tiene dos gemelitos en su vientre. Son Jacob y Esaú. Se llaman los dos gemelos. Ok, la mujer está embarazada. Y entonces dice en el 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Oiga esto. No había, en su mente no había nada. Porque no eran todavía, no habían nacido. No habían hecho ni bien ni mal. O sea, la salvación no es por hacer bien. La salvación no es por hacer mal. La condenación no es por hacer mal. Gloria a Dios. Esa es la gracia de Dios que nosotros hemos conocido, que está escrita aquí y que la gente no quiere hablar de esto. No, porque tú decides si te vas al infierno o no. El hombre no puede decidir eso. Gloria a Dios. Más perdido que como estábamos y más perdido que el mundo desde que nace, no puede haber más perdición. Pero Dios dice, cuando viene a nosotros y nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos para que no seas como caballo o como mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con mecate o cabestro, porque si no, no se acercan a ti. Yo voy a hacer que tú te acerques a mí. Es lo que está diciendo ahí. Versículo 11, pues no habían aún nacido estos niños, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, el asunto es de Dios. Aquí no hay otra cosa más que aceptar a Dios, aceptar a Cristo.
y creer en mi corazón que yo soy uno de esos que Dios ama. Y de verdad que me lo ha mostrado Dios en los 30 y resto de años que Él me llamó y que llevo con Él. ¿Por qué no hacía así la gente también? ¿Por qué no haces tú así? En vez de estar renegando, hacer así. Aceptar que tú eres un escogido del Señor. No hay motivo para creer que Dios me aborrece a mí. Yo no veo nunca nada malo de parte de Dios para mi vida. Gloria a Dios. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, no del hombre. Yo me voy a proponer ser hijo de Dios, nacer de nuevo. Yo voy a decidir por mi libre albedrío. Todo el que habla y piensa en asuntos de libre albedrío es porque no tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo nos enseña a nosotros que nosotros fuimos escogidos por Dios. Porque la Biblia dice que Cristo nos enseña la verdad y que por medio de esa verdad a nosotros nos hace libres de la ignorancia en que hemos vivido siempre. Pues estos niños no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese como permanece hasta el día de hoy. Dios es el que elige. Dios es el que escoge. El hombre no puede escoger a Dios. La Biblia dice que Dios un día vio y que encontró en el corazón que los designios del hombre de continuo eran desde el primer hombre y la primera mujer, de continuo era solamente el mal. No hay uno que haga el bien, no hay uno solo, dice el Señor. Por eso es que Él quien tiene que decidir y determinar traernos a nosotros a través del llamado de la gracia de Dios, que no es para todos los hombres. Vamos a leer en el libro de Romanos, ¿no? 8. Entonces dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras. O sea que no se, por hacer algo no se logra esto, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob, Dios dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sin nacer el niño, ya Dios lo aborrecía desde que estaba en el vientre. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso sí es. No es que puede ser o puede ser. Eso sí es. Porque está escrito en la palabra de Dios. Gloria al Señor. El libro de los Hechos. Mire lo que dice. Capítulo número Hechos. Capítulo número 16. El hombre es quien decide. Gloria al Señor. El hombre puede pasar orando toda la vida, y si Dios no viene a hacer lo que hace para salvar a las personas, la persona pasa sin entender al Señor. Mira, el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto, oyendo, escuchando siempre la palabra de Dios, y nunca pudo conocer a Dios. Nunca pudieron creer en Dios. Por 40 años errantes, y por eso Dios nos lo dejó entrar. ¿Sabe por qué? Por desobedientes y por falto de fe. Al saber cuántos años Dios está hablándole a alguna persona, y la persona creyendo que tiene libre albedrío, mientras está así, Dios lo hace seguir errante, pero si es un hijo de Dios, hay un día en que Dios lo va a traer, aunque sea amarrado. Como dice ahí, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, porque si no, no se acercan a ti. Te voy a lazar, te voy a amarrar con amor y te voy a traer. Pero ¿qué es lo que ganamos nosotros separados de Dios? ¿O qué es lo que ganamos huyendo de Dios o creyendo que tenemos libre albedrío? Lo que ganamos es dolor, decepción, tristeza, amargura, llanto, sufrimiento en esta tierra, hasta que Cristo viene a darnos a nosotros la libertad que necesitamos por medio del poder de su palabra.
El libro de los Hechos, capítulo número 16, en el versículo número 13, había una reunión de unas mujeres que todos los días iban a orar a la orilla de un río. El apóstol Pablo un día pasó por ahí y vio que estaban orando esas mujeres. Todas iban a buscar al Señor, porque supuestamente todas amaban al Señor. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no puede amar al Señor. Porque al Señor se ama con el amor de Él. Y el amor de Él no viene hasta que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces dice Hechos 16, 13, dice lo siguiente: y un día de reposo, dice el apóstol Pablo, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ese día ahí. Ellas estaban orando. Pablo llegó y se sentó, esperó que terminaran de orar, que siempre estaban rogándole al Señor, ¿verdad? Y entonces después Pablo dice, entonces comienza Pablo a predicarles. Pero oiga el relato, dice en el 14, entonces habían unas mujeres, eran muchas mujeres, pero ahora va a la escogencia de Dios. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué cosa? Lo que Pablo está predicando, la gracia de Dios. Estaba oyendo. ¿Y qué? Y el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce al uno sino el Padre, y aquel a quien Jesucristo, el Señor, se lo quiera revelar. Cuando se revele a ella, la salva. Oiga esto. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón. Él es un caballero. Dicen las personas que están en ignorancia todavía y que no creen el poder de la palabra de Dios y el poder de Dios. Dios es un caballero. Dios no es hombre para ser caballero. Caballeros son los hombres o los que se montan a caballo. Dios es poderoso. Es lo que deben de decir. Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere aquí en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Él hace siempre lo que Él quiere y nadie puede detener su mano y su voluntad. Había muchas mujeres orando, y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella, nada más, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Todas oían, pero dice el Señor, hay muchos que oyendo no oyen y viendo no ven. El resto de las que estaban ahí veían, pero no entendían, no conocían. Es lo mismo que pasa como cuando el apóstol, cuando era Saulo de Tarso, que va a buscar a los cristianos para maltratarlos. Y dice que en el camino él cayó a tierra porque una luz lo rodeó del cielo. Los que iban con él estaban ahí. Entonces dice la Biblia que Saulo de Tarso, que después se convierte en Pablo, oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Vete para a la ciudad esta, entra en una casa que está ahí, de un curtidor de cuero, entra, ahí se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, cuando Pablo relata esto, dice, todos estaban ahí, mas solamente yo oí la voz que me hablaba. Y fue una voz como un trueno, dice que era enorme aquello, pero no todos son capaces de oír la voz del Señor. Entonces, ¿qué dice aquí? Dios abrió y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Necesitamos la atención, necesitamos estar compenetrados que este es el llamado de Dios, el enlace de Dios con nosotros. Hay un día en que aquello nos capta a nosotros y Dios nos deja saber, nos da entendimiento, porque entra la revelación de Dios a través de su Espíritu en nuestro corazón y convierte todo por dentro. Comienza Dios a limpiar la manera de pensar,
la manera de hablar, la manera de sentir, la manera de expresar, la manera de presentarse uno, de mostrarse uno, la manera de vestir. Todo Dios comienza a transformarlo en las personas, porque el Espíritu Santo de Dios viene a través de la revelación. Nadie puede, ahora como conozco a Dios, es que yo hago y vivo y digo las cosas que Él me ha dado a mí, porque Él fue el que me escogió. No fui yo quien escogió a Dios. Yo estaba en la cárcel un día, gloria al Señor, y en el menos que pensaba era en Dios. Pero Dios determinó que ese fuera el último día, gloria al Señor, de mi vida. Y yo me recuerdo cuando Dios comenzó a tratar conmigo, gloria al Señor, y comenzó a tratar conmigo, y hubo una confusión en mi mente porque yo ya no hallaba qué hacer. No podía hacer lo que yo quería ya, sino que era instado, era atraído a hacer algo completamente diferente, a lo cual yo no estaba acostumbrado. Y era que el llamado de Dios ya había venido a mi corazón y a mi mente. Entonces aquí dice que no fue la mujer la que escogió. Esa mujer se salvó ese día, ella nada más. Las otras se fueron para su casa igual. Pero esta mujer se salvó, ¿sabe por qué? Porque Dios se reveló a ella. Gloria al Señor. Terminamos. ¿Por qué el hombre, yo digo que no puede ni buscar a Dios, ni agradar a Dios, ni desea estar con Dios, y no puede entender a Dios, no puede decidirse por aceptar a Cristo, no puede determinar ser hijo de Dios? ¿Y por qué el hombre no tiene libre albedrío? Segunda de Timoteo capítulo número 2. Mire lo que dice. Versículo número 24. Nosotros somos los siervos del Señor los que predicamos. Y el apóstol Pablo le escribe a los siervos del Señor. 2:24 de segunda de Timoteo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, igual que Cristo. Claro, como pienso igual que Él, yo aquí a nadie maltrato. Todas mis enseñanzas son en amor y en calma. Y miro a todo mundo con los ojos de Jesucristo. Y trato a todo mundo con el trato de Jesucristo, porque tengo el corazón nuevo que Él me dio, la mente nueva. Y antes de decir algo, siempre lo pienso, porque Cristo tiene una capacidad que se llama, y Él nos dio a nosotros, dominio propio. Porque el fruto del Espíritu es dominio propio. Templanza, que significa dominio propio. Y entonces ya no, las palabras no se me salen, porque ya la lengua mía no la manejo yo, porque ya no vivo yo, porque es Cristo el que vive en mí. El problema es que el hombre no puede dejar de ser el hombre, pero Cristo sí puede seguir siendo Cristo en el hombre. Entonces dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Él sufre las consecuencias. Él no se jacta. Él no trata mal a nadie. Él no es iracundo. Él no amenaza. Él no está en contra de nadie. El siervo del Señor siempre busca cómo tener paz con los demás, porque Él es un imitador de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice en el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá, escuche esto, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Por qué Dios tiene que concederle a la persona un arrepentimiento? Porque la persona no puede arrepentirse por sí mismo. Yo no sé, como que no leen las escrituras, no miran las escrituras que están tan claras. Nosotros debemos hablar la palabra de la gracia de Dios a las personas, y las personas un día entienden esta palabra de la gracia de Dios. Entonces ya Dios entró al corazón de esa persona. Dios se metió a la vida de esa, se ligó con esa persona, y la palabra tiene poder para resucitar a ese muerto que está ahí. Lázaro, ven fuera. O llama al pecador que está muerto en delitos y pecado, y el poder de la palabra de Jesucristo es el que le da la vida. Pero el muerto no puede resucitarse a sí mismo. Por eso Él dijo, nadie puede
dijo Cristo, sino solamente yo a quien se lo quiero revelar. La revelación es la explicación, es la claridad, es abrirle el conocimiento y el poder de Dios, la voluntad de Dios a una persona para que entienda y acepte. Pero esto es una obra de Dios, no puede llevarla a cabo el hombre. Libre albedrío es una artimaña del diablo. Mire lo que dice aquí: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él quiere que lo conozcan a Él por medio de la palabra. Porque cuando se le conoce a Jesucristo, por más malos y pecadores que seamos, mire lo que sucede. Se arrepientan y conozcan la verdad, para conocer la verdad, y escapen. Oiga, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde está el mundo? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. No, todos tenemos libre albedrío. No, usted lo que tiene es la voluntad del diablo que no lo deja venir a Dios, que no lo deja conocer a Dios, porque le tiene la mente enceguecida y lo mantiene en pecado y muerto en delitos y pecados. Gloria al Señor. Y escapen estas personas una vez que conozcan este mensaje de salvación. Dice, conociendo a Cristo, ellos a través de la palabra del amor del Señor, estas personas puedan, si Dios le concede arrepentimiento, estas personas entonces podrán escapar del lazo, o sea que ellos van a ser sacados por el Señor. La Biblia dice que Cristo es quien nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. No somos nosotros, porque somos prisioneros, somos cautivos del diablo. Todo el que no tiene a Cristo es cautivo, es prisionero. Están en lazo del diablo. El diablo lo tiene encadenado, aprisionado. Y estando en esa condición es que entonces el diablo supuestamente los deja hacer para que ellos sientan que tienen libre albedrío. Y todo aquel que dice que tiene libre albedrío es porque desprecia a Dios. Gloria a Dios. Porque quiero decirle un misterio. Nosotros nunca hemos estado decidiendo nuestra vida, ni en el pasado, ni ahora tampoco. Aquí dice que todas estas personas están cautivos bajo la voluntad del diablo, el que no ha recibido a Cristo. Pero ahora nosotros no tenemos tampoco libre albedrío. Gloria al Señor. Ahora nosotros no tenemos libre albedrío. La Biblia dice que nosotros somos esclavos de Cristo, porque fuimos comprados por precio. Usted no puede ir a donde usted quiera. ¿Sabe por qué? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. El que es una oveja ya reconciliada con el Señor, ¿a quién sigue? Ellas. Y la palabra de Dios no puede mentir. Esta es la única verdad que hay en la tierra y en el cielo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No, yo tengo libre albedrío. Si lo quiero seguir, lo sigo. Si no, no lo sigo. ¿Cómo es eso? Si me tienen agarrado a mí, como el niño que diga, un niño que va a pasar la calle con el papá. Los niños siempre, los padres tienen la costumbre de proteger a los niños, y cuando van a pasar de una acera a otro, lo primero que hacen es agarrar al niño de la mano. Y por más terco y malcriado que esa criatura sea, nunca se le puede escapar de la mano por el peligro que el padre sabe que hay si lo suelta. El Señor dijo que no nos iba a dejar huérfanos a nosotros. He aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que tú debes de andar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y tú me tienes que seguir a mí. No es asunto si quiero, es que estoy sellado ya con esa palabra de poder de Dios. Por eso es que nosotros los cristianos seguimos a Jesucristo. No es porque usted decide. Gloria al Señor. Sí, pero yo a veces si quiero voy, si quiero. Tenga cuidado entonces. Si usted puede tener libre albedrío, como usted piensa. Ya le dije, libre albedrío no hay. Lo que hay es otra voluntad aparte de la de Dios. Ahí está. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos bajo la voluntad de Él. Gloria al Señor.
Eso es decisión de nosotros. Porque yo puedo apartarme, yo puedo irme, yo puedo no estar en la iglesia, yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios siempre me va a amar. No, el amor de Dios está en aquellos que ha sido derramado el Espíritu Santo. Y no me gusta decir cosas, sino que mostrarlo en la palabra. Pero no me siento bien cuando yo digo una cosa que esté diciendo, ya lo voy diciendo como 3 veces esto, el día de hoy, y no lo he enseñado donde está escrito. Busque Romanos capítulo número 5. Gloria al Señor. Romanos capítulo número 5, para que usted vea que el amor de Dios no está en todas las personas, sino únicamente en aquellos que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Gloria a Dios. Versículo número, capítulo 5 y versículo número 3. ¿Lo tiene? Dice, y no solo esto, sino que también, dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Aleluya. Y la esperanza no avergüenza, porque, aquí viene, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios me dio a mí su Espíritu Santo. A partir de ese momento, Dios, el amor de Dios está conmigo. Antes no. El amor de Dios nos es dado a nosotros cuando es derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu de Dios en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. ¿Dónde está el corazón? Gloria al Señor. Pero yo tengo el Espíritu de Dios que fue derramado. El amor de Dios fue derramado. Oiga que es tan delicioso aquello que Dios derramó su amor en mi corazón. Por eso es que yo lo amo a usted. Por eso es que yo amo a todo mundo. Por eso es que no puedo odiar a nadie. Porque mi corazón está lleno del amor de Dios. Gloria al Señor. Pero las personas que defienden una doctrina diferente tienen ira, tienen enojo, tienen maldad, tienen rencor, tienen celo, tienen cosas terribles en sus corazones en contra de otras personas. Eso es del diablo, no es de Dios. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, esa persona, dice el Señor, es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Cuántos creen que usted es quien decide si sí a Cristo o no? Nosotros fuimos llamados para estar aquí. Nosotros fuimos llamados para obedecer a Dios. Gloria al Señor. Ese es el sello que Dios ha puesto en nuestros corazones, para que nosotros sigamos de frente. Hay muchas personas que juegan con esto porque el diablo todavía lo engaña. Y se van y se alejan y se apartan y dicen la persona, no hay necesidad de ir a la iglesia. ¿Y cómo es que Dios escribió aquí? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El libro de Hebreos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que cada día nos exhortemos los unos a los otros. ¿Cómo nos exhortamos? Aquí en la iglesia. Esto que hablamos hoy es exhortación para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están contentos? Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios.